Ingeniería Civil en el Instituto Politécnico Nacional y me encuentro con la licenciada en Comercio y Negocios Internacionales, Ángeles Sierra. A continuación, le voy a hacer una serie de preguntas de la relación que hay en su carrera y con mi carrera. Pero primero que nada, ¿cómo has estado, Ángeles? Hola, Susali, buenas tardes. Sí, como bien decías, yo soy licenciada en Comercio Exterior, egresada por la Universidad La Salle. Tengo ya 7 años de haber egresado, 10 años de haber egresado de la carrera, 7 que he ejercido y ejercí como tal la carrera en el sector gobierno y 3 la estoy desarrollando ya por mi cuenta. Okay, adelante, si quieres empecemos con las preguntas. Ángeles, para ti, ¿qué es la ingeniería civil? La ingeniería civil para mí es esa herramienta o esa materia que te sirve para calcular, diseñar, construir y mantener la infraestructura tanto privada como pública. Una infraestructura privada, podríamos decir, en el caso del comercio exterior, son las aduanas, los aeropuertos, los recintos de almacenamiento, eso sería una privada. Y una infraestructura pública. Y en el caso de una infraestructura privada, estaríamos hablando de recintos fiscalizados, bodegas, almacenes. Eso principalmente para mí es la ingeniería civil, quien calcula, diseña y construye este tipo de infraestructura. Ángeles, platícanos qué es el comercio exterior. El comercio exterior es muy amplio, ya que abarca desde la cuestión de negociación, comercialización de materias, materiales o insumos entre más de 2 naciones. Se puede dar entre triangulaciones, entre grupos, entre sectores, pero principalmente esa es la cuestión, la comercialización de lo que tiene un país, poder llevarlo hacia el otro, es decir, que exista una globalización de materiales y productos donde todos tengamos ese alcance. Al igual el comercio exterior, no es así como que quiero tener lo que está en China, lo quiero tener hoy en México. Es un proceso muy complicado, ya que lleva trámites burocráticos, lleva comercialización, lleva negociaciones, que muchas veces te pueden implicar mucho tiempo. Adicional en los trámites gubernamentales, hay que hacer pago de impuestos, declaraciones, hay que... la parte del despacho aduanero también es muy importante y es donde principalmente influye tu carrera. Otra de las cuestiones muy importantes también en el comercio exterior es no solo ya entró al país, sino cómo lo vas a distribuir. O sea, qué medios tienes, qué herramientas tienes, dónde lo vas a comercializar, con quién lo vas a vender. O sea, es muy amplio, no es nada más como te decía, lo traigo de China y lo pongo ya en México. No, quién lo va a vender, cómo lo vas a vender, cómo lo vas a distribuir. Todo eso es el comercio exterior, es un sector muy amplio. Ok, pues se ve con claridad de que tienes presente y muy claro lo que es la ingeniería civil y tu carrera de comercio exterior. Como pregunta, la siguiente pregunta es, ¿qué es una obra de infraestructura para ti? ¿Qué concepto tienes? Pues como te decía al principio, una obra de infraestructura es una cuestión, se podría decir una construcción la cual va a beneficiar a una parte de la sociedad. Si bien es cierto, o sea, de manera generalizada sí tiene un impacto en la sociedad como tal, pero principalmente es para apoyar a un sector. Es decir, una obra de infraestructura es una obra que puede ser pública o del gobierno, que va a ayudar, por ejemplo, vamos a hablar de una infraestructura ferroviaria. Principalmente a los que va a apoyar ahí en la infraestructura ferroviaria va a ser a los ferrocarriles, a las personas que utilizan el servicio de transporte de mercancías en ferrocarriles, y eso va a hacer que se pueda comercializar más fácil la mercancía, que tarde menos tiempo, que sea un traslado más seguro, más tranquilo y que tus costos bajen. Podemos hablar también de una infraestructura de las aduanas, por decir una obra de infraestructura aduanera. A quien va a ayudar directamente el impacto va a ser a las personas, a la gente aduanal, al importador, al exportador. ¿Por qué? Porque entre más reforzada tengas tu infraestructura aduanera, más ágil va a ser el proceso de despacho. Y por ende, ahí directamente el beneficiado sería el importador, exportador y agente aduanal. Por ende, más adelante sería el usuario final. O sea, entre más rápido hagas tus despachos aduaneros, más rápido tu producto va a poder estar en la tiendita, por decir así, donde tú quieras adquirirlo.
Ok, es muy importante todo lo que estás mencionando, ya que a veces solo como ingenieros civiles nos enfocamos a construir y obviamente al objetivo, pero es de suma importancia el seguimiento que le dan a estas infraestructuras, obras de infraestructura. Como siguiente pregunta, ¿crees que haya una relación entre el comercio exterior y la ingeniería civil? Claro, la relación es muy ¿Por qué? estrecha, es muy estrecha, porque si bien es cierto, un licenciado en comercio exterior nos preparan como administradores principalmente, también nos tenemos que apoyar mucho. En el caso yo no, o sea, no cursé carreras como tal de ingeniería, sin embargo ya en el desarrollo de la carrera te das cuenta que sí necesitas esos elementos. Entonces o refuerzas con cursos o refuerzas sobre el aprendizaje, sobre el día a día, y vas teniendo en cuenta que puedes estivar, por ejemplo, en comercio exterior, en las bodegas, puedes estivar tus gaylord, tus cajas a ciertas alturas, con cierto peso, que ese tipo de elementos son cosas que no te enseñan como tal, o bueno, que al menos yo en la carrera de comercio exterior no lo aprendí como tal, y que es más como de ingeniero del cálculo, el peso y los diseños, las alturas de las bodegas. Sin embargo, lo vas aprendiendo, lo vas desarrollando, y si tienes un ingeniero a la mano, un ingeniero civil, es mejor. ¿Por qué? Porque te facilita y te ayuda a que tu proceso de comercio exterior, de almacenaje, de distribución, salga de la mejor manera realizada. Otra de las relaciones de la ingeniería civil con el comercio exterior es, como te decía, el óptimo desarrollo o el óptimo diseño o modernización de la infraestructura aduanera. Si tú no haces como gobierno, por decir, no hacen inversión en infraestructura ferroviaria, aeropuertuaria, marítima, pues obviamente el comercio exterior no va a fluir. Y por mucho que te queramos traer productos de Asia, de Europa, o sacar, que por ejemplo el aguacate es muy consumido, ahorita es un producto muy, en la pandemia el aguacate subió mucho la demanda, todo el mundo quiere comer por alguna razón. En Estados Unidos sabemos que en el Super Bowl se consume mucho. Sin embargo, si de repente nuestras autoridades, ya sea municipal, federal o estatal, deciden bloquear ciertos accesos, poner más trabas y no invertir en la infraestructura, por decir ferroviaria, en la estructura terrestre o la infraestructura aduanera, para poder comercializar el aguacate a Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra propia nación, los michoacanos, se van a quedar con ese producto, y ni siquiera México va a ser capaz de consumir todo ese producto, porque Estados Unidos consume mucho, consume más que lo que consumimos en México, adicional a que se manda a Europa y así muchos productos. Entonces, por eso es muy importante que el gobierno invierta en la infraestructura aduanera, terrestre, ferroviaria, y no es solo en la de la frontera, por decir, sino que también debe de tener bien estructuradas las carreteras federales, las carreteras de cuota. ¿Por qué? Porque por ahí es donde se comercializa todo. Ok, entonces, bueno, Ángeles ya contestó la siguiente pregunta, que era que la importancia de la ingeniería civil en el comercio, y lo acabas de contestar diciendo que pues si no hay obras de infraestructura, pues entonces no hay un crecimiento económico en el país. Exacto. La siguiente pregunta es, ¿crees que ahora al revés es importante el comercio exterior en la ingeniería civil? ¿Cómo? ¿Crees que hay una importancia de que influya el comercio exterior dentro de la ingeniería civil? Sí, ¿por qué? Porque todo, como lo decíamos, es un tema de globalización. O sea, muchas de las cosas que ustedes como ingenieros civiles utilizan también en el día a día, los software, los aparatos, las herramientas que ustedes utilizan, de alguna forma llegan a México. No es como que ya aparecieron o voy a la tienda y ahí siempre va a haber, no. Si no hay comercio exterior si no hay comercio exterior de software, por ejemplo, dime un producto que tú utilices, un software, o bueno, una herramienta, la computadora. Si de repente se deja, México se cierra las puertas y dice, ya no vamos a hacer importación de computadoras, probablemente sí vas a poder hacer tus cálculos, tu carrera la vas a poder desarrollar. Sin embargo, es un elemento muy importante el tener una computadora, porque te facilita y te agiliza tus procesos como ingeniera civil. Si quitamos o borramos del mapa el comercio exterior,
tu carrera sí se va a ver mermada, se va a ver deteriorada. A lo mejor no desaparecerá por completo, pero va a retroceder en unos años. O sea, te vas a ir, si ahorita estás en 2020, te vas a ir a lo que era la ingeniería en los 80s, por decir, que era cálculo y que no está mal. Sin embargo, perderías todo el avance que ya se ha tenido por haber desaparecido o bloqueado el acceso del comercio exterior, en el caso de insumos o herramientas, hacia la ingeniería civil. Al igual hay muchos materiales como, no sé, nuevos esquemas, nuevos tipos de cemento, nuevos materiales de construcción que probablemente no se desarrollan aquí y que ustedes como ingenieros los necesitan. O al revés, que tú como ingeniera te vas, no sé, para otra nación y que dices, es que en México tenemos una varilla muy buena, tenemos un cemento muy bueno, un material buenísimo, pero ¿cómo lo llevo si estaba bloqueado los accesos para yo poder comercializar o traer este tipo de producto? Exacto. Por eso es de suma importancia igual construir, pues simplemente en puertos, tener bien las conexiones de carreteras, trenes y de todo transporte de que nos pueda servir para, pues para tenerla, como mencionaba, la mercancía pues en óptimas condiciones y optimizar tiempos y costos. Claro. Como última pregunta, Ángeles, ¿cuáles crees que hayan sido los beneficios que ha tenido la ingeniería civil en el comercio exterior? Pues como te decía, o sea, realmente en los últimos, no sé, 10 años, el comercio exterior ha tenido un repunte muy alto. Digo, viene desde el TLC, que es del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fue lo que nos abrió las puertas en el 90, en la década de los 90 nos abrió las puertas al mundo, por decir así. Antes de eso estaba más cerrada nuestra economía. Se firma un Tratado de Libre Comercio para que tú puedas tanto meter como sacar productos. Entonces, si no tuviéramos de la mano la infraestructura como tal de los ingenieros para diseñar, o sea, un puerto marítimo es un monstruo, o sea, es una cosa grandísima donde atracan los barcos, los buques. Hay buques enormes, o sea, que no son así como un ferry, que cuando vas a Cancún y te subes al ferry, no, son enormes, entonces, y todo eso trae mucha comercialización. Si nosotros en ese momento, en los 90s, no nos hubiéramos abierto a la economía mundial, hoy en día estaríamos muy atrasados. ¿Qué fue lo que pasó en los 90s? Ok, firmamos un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Después de eso se tiene que poner México las pilas para poder diseñar toda la infraestructura. O sea, él ya está donde quería estar, está con los grandes, por decir, con los grandes de América del Norte. Ya es considerado ahora América del Norte, México. Sin embargo, ahora nos falta ponernos al corriente. Sí es un proceso largo, sí habrá muchos que todavía el día de hoy dicen que no estamos a la altura de Estados Unidos, pero o sea, que probablemente, o sea, que lo que, sí, tan sencillo, un ejemplo, en Estados Unidos, en sus carreteras, o sea, son tan estrictos que no permiten que circulen camiones de doble rodado. ¿Por qué? Porque dañan, por el propio peso van dañando las carreteras. ¿Y qué pasa en México? Está permitido el doble rodado sin importar si el peso, si lo peligroso, si todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La infraestructura y el diseño de distribución, de construcción y de todo de Estados Unidos es más estricto. Por eso ellos van siempre como un pasito más arriba. Y en ese aspecto, o sea, y como ese ejemplo, hay muchos. En México somos como que, pues bueno, mientras nos funcione, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa? El doble rodado, por ejemplo, en primera es peligrosísimo en las carreteras. O sea, es muy peligroso para los autos, para el mismo transportista, para la carga, para todo esto es peligroso. Sin embargo, también los materiales con los que se hace la carretera sí son de buena calidad probablemente. Sin embargo, por el propio peso y constancia de que están pasa y pasa, empiezan a bachar, a salir como vados, o sea, dañan la propia carretera. O simplemente un accidente. No es lo mismo un accidente que se voltee un contenedor o sea, un solo contenedor y golpee el piso, a que se voltee de un solo golpe el doble y golpea y hace un megahoyo, un daño muy fuerte. Entonces, esa es como es como la verdadera importancia de cómo la ingeniería sí impacta mucho en México, pero también México, bueno, en la carrera de comercio exterior, sin embargo, nosotros para poder ir un paso adelante o poder crecer como nación y poder estar como quisiéramos, debemos de aprender también a tener una cultura de respeto. Adicional a seguir las reglas. O sea, un ingeniero civil por algo te va a decir, solo está permitido este peso, este tonelaje en estos espacios, o tus
bodegas deben de ser de tal cantidad. Si tú no cumples con esas especificaciones, es obvio que tu negocio se va a ir para abajo. Exacto. Tal vez puede que la carretera sí sirva, pero en cierto tiempo ya no fue diseñada, ya no va a durar el tiempo para el que fue diseñada por el peso y simplemente el mantenimiento que no se le da. Y ahí es donde puede que empiece a afectar pues el comercio, bueno, el transporte del comercio, ¿no? Sí. Bueno, te presento a mi hijo, ya llegó. Hola, Miguelito. Te llamas Miguelito, ¿no? Ok. Bueno, entonces, como conclusión, podrías decir que la ingeniería civil y el comercio exterior es una buena relación para como impulsar la economía en México. Sí, definitivamente es una relación muy estrecha, de la cual si sacamos, es como un binomio, si saca un binomio perfecto de matemáticas, si sacas uno de ellos dos, ya no funciona la ecuación. O sea, tienen que ir de la mano siempre, siempre. O sea, cuando se trata de... O sea, podrías relacionar la ingeniería civil así como va siempre de la mano con la arquitectura, así como también con el comercio exterior. Es muy importante. En ese aspecto, la ingeniería civil y el comercio exterior, considero yo, son muy importantes para el despegue, para el despunte de la economía, o sea, para que siga fluyendo. Si bien es cierto, este año la pandemia nos pegó mucho, pero realmente México se ha mantenido por el comercio exterior, por sus exportaciones e importaciones, que es lo que no ha parado realmente. Si no tuviéramos una buena infraestructura diseñada por buenos ingenieros, también nuestra economía exterior se hubiera venido para abajo. Y realmente México ahorita estaría en otras condiciones. Si bien es cierto, muchas personas dirían que estamos en malas condiciones, estaríamos todavía más abajo. Bueno, pues, gracias Ángeles, un gusto. Y hasta luego. Hasta luego, bye.